21 leemos: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, pues, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, gracias en esta noche. Gracias por darnos la bendición, la oportunidad de estar reunidos ya para el estudio de tu palabra. Señor, te pido que recompense los pasos y por el ajuste que cada uno de mis hermanos ha hecho este día para estar aquí, Señor, bien temprano en tu casa, en estas 2 horas de enseñanza, de estudio. Seas tú, Señor, dirigiéndonos, seas tú enseñándonos, Señor, seas tú hablando por medio de este siervo, Padre. Me pongo en tus manos, Señor, pido que perdonen todas mis faltas, mis errores, las ofensas, Señor, y seas tú usando a cada uno de nosotros para el estudio de tu palabra y para expandir el mensaje del Evangelio, Señor, donde todavía, Padre, hay personas que no te conocen. Señor, levanta hombres y mujeres de en medio de nosotros con el deseo de enseñar y compartir a otros, de llevar el mensaje del Evangelio. Señor, levanta hombres y mujeres de en medio de nosotros que hablen con denuedo tu palabra, Señor, que pueda tener ese compromiso contigo, Padre, para la predicación del Evangelio, la enseñanza de tu palabra. Levanta hombres que prediquen tu palabra, mujeres que enseñen también tu palabra, Señor, que pueda predicar tu palabra con denuedo, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por nuestro hermano Guadalupe, su esposa, Señor, por unirnos para hacer esta labor, Señor, que tú nos has encomendado. Por los hermanos que vienen en camino aún, Señor, te pedimos que lo guardes. Por los que están desanimados, por los que no están congregándose, Señor, puedas tú animarles con tu presencia, con tu poder, Señor, con tu palabra. Señor, estas cosas las pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, y todo lo que aquí se haga sea para la gloria y honra de su nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Nuevamente bienvenidos todos y gracias por hacer el esfuerzo de estar a la hora que acordamos. Amén. Vamos a continuar con nuestro recorrido hablando acerca de la vida de Jesús. Poco a poco hemos ido profundizando más en los milagros, en el ministerio. Y la enseñanza de hoy, si solo esto aprendiéramos en todo este estudio, hemos aprendido mucho. Y yo sé que es difícil captar todo lo que aquí lo que hablamos, pero trate de captar la idea, porque cuando vaya usted a la Escritura, el Señor le va a enseñar personalmente. Es decir, no tiene que grabar todo, sino las partes más esenciales de la enseñanza, y esas lo va a usar el Señor en el futuro para poder enseñarle cada día a usted cuando vaya a la Escritura.
El viernes pasado veíamos acerca del ministerio de Jesús, hablábamos acerca de algunos milagros que Él estaba haciendo. Dejamos a Jesús de seguirlo el viernes pasado en Caná de Galilea, en las bodas de Caná. Él estaba ahí. Sabemos que el centro de operaciones de donde Él estaba operando es Capernaum, y de ahí se estaba expandiendo a toda la región de Galilea, a Jerusalén, a Samaria. Y hoy vamos a estar tocando un poco acerca de también de ese ministerio, el desarrollo del ministerio de Jesús. Pero vamos a ir a un poco más ahora a hablar acerca de cuando Jesús está eligiendo o llamando a sus discípulos, y vamos a estudiar a algunos discípulos que rechazaron el llamado que Jesús le ha hecho. Y eso puede pasar aún en la congregación cuando el Señor está llamando a un ministerio o a dirigir un ministerio dentro de la congregación a uno de nuestros líderes y rechaza ese ministerio. Quizás podría pasar, pero vamos a más que eso. Quizás lo que vamos a ver acá es un compromiso personal, y eso es lo que nos va a enseñar. Es un compromiso individual que cada creyente debe de tener con el Señor, independientemente del trabajo que el pastor delegue. Es un compromiso personal, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero quisiera escucharles, hermanos, acerca cómo les ha ido con la lectura de sus capítulos de hoy. Hoy estaríamos llegando ya al capítulo 15 de Mateo. El próxima semana vamos a ir al capítulo 16, 17 y 18. Y si puede hacerlo doble, porque estamos teniendo clases dobles, entonces es muy bueno. Es decir, va a ser muy bueno para usted, para que podamos aprender más del Señor. Y ahora vamos a leer y vamos a examinar, y es una manera como usted también puede leer la Escritura. Así es que vamos a entrar en nuestro estudio de hoy, pero quisiera, si alguien tiene algún comentario acerca de la lectura que está teniendo o dónde se ha quedado. Yo me quedé sin leer hoy. Ok, se quedó sin. Ok, para la próxima semana, hermano, pueda leerlo. A ver, no importa, si va en el capítulo 3, pues continúe, sigue el 4 y en el que vaya. Sí, entonces, hermano, es muy importante la lectura. Amén. Entonces, vamos a continuar, hermanos, o ahora con nuestro estudio, y hoy nos corresponde acerca del primer ministerio en Judea y en Galilea. Vimos que Jesús estaba en Galilea, estaba en Caná de Galilea, el milagro pasado, pero ahora vamos a estar hablando, vamos a ampliar más el territorio en el cual Jesús estaba trabajando, y vamos a estar hablando acerca de Judea porque va para Jerusalén de Galilea, el primer ministerio de Jesús en Judea. Y vemos que habla acerca del viaje. Lucas capítulo 9 versículo 51, si gusta vaya conmigo ahí donde iniciamos. Dice la Escritura: cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Su viaje era a Jerusalén, pero vamos a ver por qué estamos hablando tan próximo de su crucifixión o de su muerte. ¿Por qué estamos hablando tan pronto? Y eso lo vamos a ver acá en este pasaje. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque estamos estudiando aquí en el Evangelio de Lucas, y probablemente, hermanos, lo que Lucas hizo, recuerde que Lucas no estuvo ahí con los 12, pero probablemente lo que Lucas hizo es que reunió varios materiales o varios periodos del ministerio de Jesús y los agrupó aquí porque se adecua, es decir, hay una secuencia de algunos temas que él habla acá que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué está hablando desde el capítulo 9 del viaje a Jerusalén? Vea, Jesús, según Juan y según Mateo y Marcos, Jesús fue varias veces a Jerusalén, pero Lucas presenta a Jesús
dedica 10 capítulos para hablar del viaje de Jesucristo a Jerusalén. Es decir, Lucas toma todos los demás escritos y él los pone en un solo viaje a Jerusalén. Y empieza aquí en el capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 10. Entonces Lucas dedica 10 capítulos para hablar del viaje de Jesús de Galilea, de Capernaum hasta Jerusalén. Entonces, pero Juan está diciendo, hablando acerca de que Jesús fue varias veces a Jerusalén, pero Lucas lo presenta que es un solo viaje. Pero lo que Lucas hizo es que reunió todos los materiales de diferentes milagros y los puso en un solo. Es decir, los unió y hizo esa secuencia. Algunos de estos que vamos a ver sucedieron en Galilea, otros en Samaria y otros en Jerusalén. Pero él los pone en un solo viaje hacia Jerusalén. Entonces, algunos de los incidentes dichos aquí pueden corresponder a Galilea o a Jerusalén. Vaya conmigo a Lucas 10:38. Nomás para ponernos en contexto de lo que vamos a estar estudiando. Lucas 10:38 dice la palabra del Señor aquí. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y que bueno, ya sabemos que era María, pero ¿dónde vivían ellos? ¿Dónde vivía Lázaro? En Betania. Entonces él estaba viendo, vea que se está refiriendo que corresponde no a Jerusalén, corresponde a otro. Entonces, pero Lucas lo pone en un solo evento y lo vamos a ver más tarde, hablando acerca de eso, pero se está refiriendo a eso. Lucas pasa por alto los episodios registrados en Marcos 9:42 al capítulo 10, versículo 12. Todos esos eventos los pasa por alto Lucas porque él hace un solo contenido del viaje. Y aquí vamos a entrar en lo que leímos al principio, Lucas 9:51, acerca. Por Juan sabemos que Jesús hizo varias visitas a Jerusalén. Puede ser que Lucas refleje detalles de varios viajes. Es decir, Juan confirma que Jesús sí fue varias veces. Y por eso es que a veces no podemos hacer unir las partes. Es porque habla de uno y Marcos y Lucas y cómo lo comparamos. Entonces, es una de esas cosas, es esto. Una razón sería esto, el grupo que hace de los milagros y de los detalles Lucas. Lucas divide la actividad de Jesús en 3 fases. Vean que esto es importante. Él divide todo el libro de Lucas, se divide en 3 partes. La primera, la actividad en Galilea, del capítulo 3, versículo 21 al 9:50, es decir, a Lucas 9:50. El segundo viaje a Galilea, de Galilea a Jerusalén, bueno, ese es el viaje de Galilea a Jerusalén, del 9:51 al 9:28, de donde vamos a estar examinando el día de hoy. Y luego, en los últimos días en Jerusalén, del capítulo 19-29 al 24:53. Entonces Lucas divide la actividad de Jesús en tres partes. Y la que vamos a ver ahora, o que vamos a iniciar a ver, es el viaje desde Galilea a Jerusalén, que es lo que nos corresponde estudiar el día de hoy. Y veamos lo que dice la Escritura aquí en Lucas 9:51. Lucas 9:51. Dice la palabra del Señor: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué es afirmar su rostro aquí en este pasaje? Es una pregunta. Para ustedes, ¿qué es afirmar su rostro para ir a Jerusalén? Tomó una decisión. Amén. ¿Alguien más? Recuerde que todas las respuestas son válidas. ¿Qué más? Cuando dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿No?
habla de la firmeza, de la decisión determinada, es decir, de una determinación que nadie iba a poder cambiar esa decisión, aunque el enemigo lo quiso hacer en el camino. Así como él quiso bloquear o que Jesucristo no naciera, igualmente cuando dice la Escritura que afirmó su rostro, dice Isaías que lo afirmó como un pedernal, es decir, lo hizo con firmeza, que no iba a cambiar la misión o la tarea que traía a pesar de las dificultades. Pero dice el versículo 52, véalo, y dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Y dice el versículo 53, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, primera razón, y estamos viendo el ministerio en Judea. Entonces, los samaritanos se rehúsan a recibir a Jesús. Y eso es aquí el primer rechazo que vemos en este viaje, que los samaritanos rechazan que Jesús entre a esa aldea de samaritanos. Y aquí vemos en estos versículos, esta reacción tiene mucho que decir sobre aceptar o rechazar a Jesús y sus discípulos. ¿Por qué no se llevaban los samaritanos y los judíos? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué no lo recibieron? Dice que mandó mensajeros para hacer preparativos, es decir, agarrar provisión para el viaje, por ejemplo. Pero Jesús o solo quería preparar, pues Lucas no da detalles, pero dice que fue rechazado por los samaritanos. Entonces, el versículo está diciendo ahí. Luego, Lucas no es claro sobre las intenciones de Jesús, si era ministrar o enseñar en Samaria o solamente tomar preparativos para su viaje. Pero dice que envió mensajeros a la comunidad samaritana, no solamente para hacer arreglos para el viaje o con la intención de ministrar. Pero ¿qué es lo que por qué está diciendo esto acá? Y nos vamos a adelantar un poquito. Aquí, ¿por qué estaba diciendo que mandó a hacer preparativos? Lo que está pasando aquí es que él venía desde Capernaum. Recuerden que estaba en Canaán. Luego dice la Escritura que regresa a Capernaum. De Capernaum empieza el viaje a Jerusalén. Pero él estaba en este camino porque era el camino más corto. Tenía que pasar por Samaria. El otro camino era al otro lado del Jordán, pero tomaba más tiempo y era un camino más solo. Entonces era más dificultoso llegar a Jerusalén. Entonces los judíos o los que querían pasar de Caná, de Nazaret o de Capernaum, tenían que pasar por los alrededores de Samaria o por las aldeas de alrededor de ciudad de Samaria. Entonces Jesús venía de Capernaum a Jerusalén. Entonces era necesario pasar por Samaria, por el territorio de Samaria. Y es ahí cuando él es rechazado. Entonces, aquí no aclara el versículo, pero dice el versículo que hemos leído anteriormente, y dice acerca de afirmar su rostro. Y aquí tenemos la profecía de Isaías 57, cuando habla acerca de la firmeza que él tenía. Jesús emprendió un viaje final a Jerusalén con firmeza y ajustó la dificultad sobre la tarea que tenía por delante. Las dificultades que Jesús iba a tener en el camino, eso no iba a cambiar su visión de la labor que él tenía. Y hemos visto que envió mensajeros delante de él para hacer los preparativos. Y vemos los judíos y los samaritanos se despreciaban mutuamente. ¿Por qué la enemistad de los judíos y samaritanos? ¿Se acuerda cuando Jesús se encuentra con la mujer en el pozo? Es porque iba pasando también ahí. Juan aclara que él iba. Ese es el mismo viaje, era el que iba el que pasó por Sicar. Se considera, hermano. Pero Juan registra más viajes. Posiblemente fue en unos, pero no afirmamos completamente si fue en este. Fue el mismo, porque recuerde que Lucas está recogiendo varias información de diferentes cosas que pasaron y los hace uno solo. Entonces, pero aquí la enemistad que había estaba desde el siglo 8 antes de Cristo y surgió cuando los asirios conquistaron a los judíos. Recuerde que los samaritanos es una mezcla de judíos y gentiles.
Entonces, ellos no se llevaban, eran rechazados, y a los gentiles, a los samaritanos como a los gentiles, los judíos los veían como perros. ¿Verdad? Entonces, de esta manera había esa discriminación, porque ellos se sentían muy, orgullosos de tener el Dios Todopoderoso y de tener la ley. Por lo que había, por los que llegaban de otro lugar, era que los rechazaban por no ser nativos. Sí, por no ser samaritano, por no ser samaritano. Es decir, si era un judío que llegaba, era rechazado. Se supone de que allí en Samaria había sido la ciudad donde habían mandado todos los que hubo una mezcla de lo que ¿cómo se llama? Los asilos pescaban, y esa ciudad era para que como usted dice, los mandaban a esa ciudad para vivir allí, y era la mezcla que se hizo. Como lo peor de la sociedad, como las personas más malas, según. Como esos judíos que vivían allí, como se habían mezclado, los judíos que eran judíos no se podían ver por esa misma razón, porque no eran judíos limpios. Sí, se consideraban inmundos, y por esa razón ellos lo llaman de esa manera despectiva. Entonces, pero recuerdan ustedes cuando Jesús llega al pozo y le pide a la mujer que le dé agua, y vemos ahí, tú sabes, si tú eres judío, tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos tratamos, no nos llevamos bien, es porque había esa división o había ese conflicto. Pero Jesús vemos que rompe esa barrera y puede entrar con el mensaje a los samaritanos. Y muchos, hermanos, no fue toda la ciudad, fue una aldea de los samaritanos, porque eran varias aldeas. Entonces, ese era el camino más corto, y vemos a Jesús pasando. Entonces aquí, en este episodio, vemos el rechazo. Pero Juan en el capítulo 4 presenta que Jesús y su mensaje es aceptado en Samaria, y todavía le piden que esté con ellos un tiempo. Entonces, este es un episodio. Entonces, ese camino era transitado. Recuerden que muchos viajaban a Capernaum para hacer negocios, para poder, porque era una ciudad donde había mucho comercio. Igualmente, había de diferentes lugares, pasaban por ahí. Entonces, esa era la amistad. Entonces, dado que Samaria estaba entre Galilea y Judea, y eso es que para llegar a Jerusalén los galileos tenían que ir a través de Samaria a tomar una ruta más larga y difícil hacia al este del río Jordán. Eso es lo que les explicaba en el mapa. Siempre tensa la relación entre los samaritanos y judíos. Muchas veces estalló en violencia. Y esto es lo que les decía, la otra ruta era cruzar el río Jordán para poder venir a Jerusalén. Pero era muy difícil. La ruta más rápida era esa, y era la ruta más transitada, donde no había tanta delincuencia en ese tiempo. Continuamos. Entonces, vamos a ver primeramente, Jesús es rechazado. Primero fue rechazado por los samaritanos, vimos en el versículo. ¿Y qué es lo que dijeron los discípulos? Vaya conmigo en el versículo 54. Viendo esto los discípulos, el rechazo de los samaritanos, dice, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces Jesús, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Entonces ellos estaban alterados, humanamente estaban respondiendo. Ellos querían enfrentarse imagínense qué cosas les dijeron los samaritanos, el rechazo que había. Entonces estaban molestos los discípulos, y Jesús les dijo: no, eso no lo hagan. Entonces, pero vamos al versículo 57. Entonces hemos visto que Jesús es rechazado por los samaritanos, pero vamos a ver algo más aquí. El versículo 57 dice, y 58: yendo ellos de camino a Jerusalén, uno le dijo:
en el camino, uno de los que venía con Jesús en la caravana o que le seguía a Jesús: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Le dijo Jesús a este hombre que no le siguiera en algún momento? No. Entonces, este discípulo era un discípulo, podemos decir, un discípulo impulsivo. Le dice, él no midió sus palabras. Le dice: yo voy a seguirte donde quiera que tú vayas. Entonces, y lo vemos acá. Lucas en el versículo, y lo menciona acá. ¿Quién era este? Vaya conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 19. Mateo capítulo 8, versículo 19. El que le encuentre, por favor, léalo. ¿Quién era este discípulo? Vino una escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. A ver, entonces, ¿quién era el que estaba hablando aquí en Lucas 9:57? Era un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Eran copistas, sí, hacían las copias, exactamente, hermano. Y se consideraban ellos como unas personas muy conocedoras, porque conocían la Torá, conocían la ley. Entonces, venía con Jesús, y dice Mateo que era un escriba. Entonces debemos recordar que Jesús no rechaza a la persona del escriba, ni tampoco le prohibió ser su seguidor mientras caminaba él a Jerusalén. Simplemente deseaba que su decisión se basara en la realidad. Dicen en El Salvador que no sea una llamada de tusa. Bueno, para los hermanos de México es que hoy está activo, ya mañana ya no hay nada. Entonces Jesús lo que quería llevarlo a que él tomara una decisión basada en la realidad. Que el seguir a Jesús no es simplemente decir: yo quiero seguir a Jesús. No, el seguir a Jesús requiere un compromiso verdaderamente con el Señor. Es decir, no puedo decir ahora sigo a Jesús y mañana ya no sigo a Jesús, estoy siguiendo otra línea, estoy siguiendo otra doctrina. Si vamos a seguir a Jesús es porque tenemos el compromiso o la responsabilidad como seguidores de Cristo a someternos a Él y hacer la labor que Él nos ha enviado a hacer. Entonces Jesús quería que este hombre estuviera consciente de lo que estaba diciendo. Por eso se considera que es una manera impulsiva en la que Él está hablando aquí. Entonces, y cuando nosotros vamos a hacer una promesa al Señor, debemos estar conscientes de lo que le estamos prometiendo al Señor. Muchas veces le decimos: Señor, yo quiero servirte, permíteme servirte. Y cuando el Señor nos llama a servirlo, nos hace falta. Le quedamos debiendo al Señor. Entonces Jesús le estaba diciendo a este hombre: mira, la decisión que tú estás tomando, te voy a decir, yo no tengo dónde vivir. Yo me quedo donde llegue la noche. Yo no tengo donde recostar mi cabeza. No tengo comodidades, en otras palabras. Yo no te puedo ofrecer comodidades porque el ministerio es duro, es difícil. Días vas a comer y días no vas a comer. Pero si tú tienes la decisión, pues que sea una decisión verdadera. Y dice el versículo, dice acá, y le dijo: las zorras tienen guarida, es decir, los animales tienen donde habitar, dice, y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Imagínense, hermano, siendo Él el creador de este mundo, y diciendo, y por eso Él se despojó de todo. Entonces, y diciendo: yo no tengo dónde. Entonces, porque él estaba enfocado en su tarea. Entonces, lo que él está haciendo es hacer énfasis a este discípulo. Jesús lo desafió a contar el costo de ser un discípulo del Señor. Es decir, el ser un discípulo del Señor comprometido tiene un costo, hermanos. Muchas veces vamos a ser rechazados. Otras veces quizás el Señor nos va a
enviar a que hagamos cosas que quizás otros nos están haciendo. Muchas veces quizás nosotros vamos a estar sufriendo y otros no, pero el discípulo del Señor tiene que estar activo o sirviendo al Señor siempre. Venga lo que venga, vengan fiesta, no haya fiesta, tenemos que estar. Esto no significa que no pueden haber momentos difíciles. Entonces, lo que aprendemos de esta situación es que no es suficiente el desear servir al Señor. Uno tiene que llegar a tener un compromiso con el Señor y seguirle. Y esta involucra mucho sacrificio personal. Muchas veces, hermano, se dice que en cuanto a las prioridades, la prioridad primera para el creyente o para el discípulo es el Señor. Segundo, su familia. Tercero, la iglesia. ¿Por qué segundo su familia? Hermano, porque si no está ministrando bien su familia, no puede ministrar aquí. Entonces, primera la prioridad es el Señor. A muchos discípulos su familia los ha abandonado por tener su fe en Cristo. A veces su esposa, sus hijos los han abandonado porque tienen su fe en el Señor y ellos quieren servir al Señor. Entonces, mi prioridad en la vida es el Señor, mi familia y la iglesia. Entonces, si nosotros nos ocupamos de las cosas del Señor, el Señor se va a ocupar de nuestra familia y de nuestro ministerio. Y si nuestra comunión está bien con el Señor, nuestra familia va a estar bien, nuestro ministerio va a estar bien. Si tenemos buena comunión con el Señor, vamos a poder compartir con otros lo que el Señor, la comunión que tenemos con el Señor. Entonces, eso es lo que está enseñando acá, que el sacrificio, el ser un discípulo del Señor, requiere un sacrificio personal muchas veces. Entonces, aquí el Señor le está diciendo, mira, este es el costo, pero ¿qué dices? ¿Qué dices tú? Entonces, termina diciendo acá, y él le dijo, y bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Será que le siguió? Se desinfló. Hermano, no estaba fácil. Pero vamos. Entonces este es el discípulo impulsivo. Pero hay otro, hermano, el discípulo enredado en esto aquí. Vaya conmigo. Dice que estaban con Jesús en el camino a Jerusalén. Vaya conmigo el versículo 59 y dice, y dijo a otro, vea, aquí ya llevamos, bueno, veamos, 2 discípulos y los samaritanos. Los samaritanos le rechazaron, el primer discípulo le rechazó y el segundo, va y dice, y dijo a otro que le sígueme. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, el segundo discípulo aquí es el discípulo que bueno, no sé, enredado porque él le dice, sígueme. Hermanos, posiblemente había escuchado lo que Jesús le dijo al otro y vio que no estaba fácil y le presentó al Señor Jesús una excusa bien hecha. Posiblemente había escuchado lo que Jesús le dijo al otro. Entonces y Jesús le dice, sígueme. Y vea que es el llamado y le dijo el Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces, en otras palabras, ¿qué le está diciendo, hermano? Que no. ¿Ustedes creen que después de que el padre de este discípulo muriera, él no estaba pidiendo un permiso para ir a hacer un sepulcro y enterrarlo? No, estaba pidiendo que posiblemente el padre no había muerto. ¿Ustedes creen que después de este tiempo de que esperar que su padre muriera, ustedes creen que le iba a seguir a Jesús? Más si le daban herencia lo que él estaba esperando. Porque en ese caso no era que ya lo tenía atendido. ¿Cómo? Sino que estaba, tal vez el Señor tenía unos 30 años y iba a llegar a 90 y como a 100 y nunca arriba. Sí, imagínense, si hubiese estado atendido, le hubiera dicho al Señor, Señor, mi padre ha muerto. ¿Qué cree que hubiera hecho el Señor Jesús? Lo hubiera resucitado, me imagino. No lo dice la Biblia, hermano. Pero es mi... Entonces,
Pero ¿qué iba a pasar después de ese tiempo? Por eso el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a los muertos. Y lo vamos a ver aquí. El discípulo enredado, este hombre ya había tomado la decisión de seguir a Jesús. Pero en Mateo 8 dice, identifica a este hombre como un discípulo que le da una manera, de alguna manera su vida ya estaba involucrada en el servicio del Señor. Aquí en Mateo 8:21, si gusta a alguien, por favor, léamelo uno. 8. La versión nueva versión internacional, hermano. ¿Es la suya? Sí. No, la mía es más antigua. Ah, ok, sí. Sí, pero está diciendo, dame permiso, ¿verdad? Entonces, pero dice aquí el pasaje, lo está comprobando. Él se identifica como un hombre que ya tenía compromiso con el Señor, es decir, ya estaba involucrado en el servicio del Señor porque le estaba pidiendo permiso, la versión que dice el hermano. Jesús lo mira y puso a prueba su compromiso a través de un llamado mayor, al mayor servicio. Vea, estaba siguiendo a Jesús, pero Jesús quería que este discípulo se comprometiera con el servicio del Señor. Es decir, era un seguidor. Y vea que el Señor Jesucristo hace la diferencia entre un creyente verdadero y un discípulo verdadero. El creyente verdadero y el discípulo verdadero. El discípulo es aquel que se ha negado y toma su cruz cada día y le sigue. Pero el creyente es aquel que está creyendo en el Señor Jesucristo, sirve pero no tiene compromiso. Entonces lo que el Señor quiere es que estos discípulos tomen compromiso. Entonces aquí el versículo dice en Lucas, y le dijo Jesús, y él le pide permiso y le dijo, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de los cielos. Entonces Jesús le respondió que los muertos espirituales puedan encargarse de enterrar a los muertos físicamente. Él estaba diciendo, mira, yo tengo el compromiso de esperar que mi padre muera, y cuando él muera, pues hacer el funeral, enterrarlo. Pero posiblemente él tenía otros familiares. Jesús le dice, deja que los muertos espiritualmente entierren a los muertos físicamente, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, el deseo de este supuesto discípulo era cumplir con sus obligaciones familiares. No ocultó el verdadero problema. El conflicto de responsabilidades que enfrentó fue solamente una excusa para no cumplir con el llamado de Dios en su vida. Se considera que fue una excusa, porque ya le estaba siguiendo, pero no quiso tomar compromiso. Entonces este hombre no pidió permiso para ir a cavar una tumba para su padre fallecido. Quería permanecer en casa de su padre y cuidar de él hasta que el padre muriera y quedarse con la herencia. Pregunto, hermano, si Jesús le dice, anda y espera que tu padre, ¿ustedes creen que después de eso él iba a buscar al Señor? No depende, porque no sabe cuántos años duró vivo el padre. Me imagino que, no, pues ya se desanimó. Sí, no, pues ya se desanimó, entonces ya no va a seguir. Entonces Jesús sabía. Bien le dijo el Señor a los discípulos, el que ama más a su padre y a su madre, Sí. no es digno de seguir. No puede ser mi discípulo. Sí, entonces, y muy bien, hermano, la aplicación que hace el hermano. Entonces, cuando él está diciendo, posiblemente ya no le iba a seguir. Jesús sabía que si se iba, ya no le iba a seguir. Entonces, lo que Jesús estaba queriendo es que él le tomara compromiso. Entonces, y vea, segundo discípulo que rechaza al Señor. Entonces, pero veamos el tercero, el discípulo inconstante. Y vea el versículo 61. Dice el versículo 61. Entonces también dijo a otro, ya son 3, hermanos, más los samaritanos. Son 2 que le rechazaron a los samaritanos. Y aquí va el número 3. Y le dijo, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están
en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, le estaba diciendo, posiblemente había escuchado las respuestas que Jesús había dado a los otros discípulos, y le dice él: te seguiré, pero, ahí hay un pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Ustedes creen, hermanos, que este discípulo iba a regresar? Imagínense la mamá, los hermanos: no te vayas, ¿por qué te vas? No, tú ni lo conoces a él. Ya me convencieron, no, pues me quedo. Vas a dejar a tu familia por seguir a Jesús. Ese hombre está loco, mejor queda. Lo convencen. Está bien, pues ya no voy. Sí, entonces, no. Entonces, él le dice al Señor aquí: mira, ya, en otras palabras, ya estás en el puesto. Toma la decisión, comprométete, toma el compromiso. Vea, cuando habla de discípulos, Jesús no tuvo solamente los 12, luego vemos a 70, luego a 120 apóstoles, si son los 12. Luego tenemos a Pablo, pero tenemos los 12, pero discípulos había mucho más. Entonces Jesús estaba llamando para que fueran sus discípulos y tuvieran compromiso, así como al otro discípulo. Entonces aquí él le dice: primero déjame que me despida de mi familia y luego te voy a seguir. Entonces Jesús le responde aquí, Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás. Hermano, explíquenos un poco de esto aquí. ¿Por qué el Señor dice que ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás? ¿Qué pasa si el agricultor mira hacia atrás? Entonces las cosas no salen bien. Entonces Jesús le habla en su idioma, le pone un ejemplo claro, que si le dice: ningún agricultor que pone la mano en el arado mira hacia atrás, porque el surco queda mal, se tuerce. Entonces le dice, no queda bien, mira hacia, es acto, le dice. Es decir, aquí, hermanos, del discípulo inconstante, mirar hacia atrás es tan imprudente para el discípulo de Jesús como para el labrador a cargo del arado. Es una imprudencia para el agricultor que está arando la tierra mirar hacia atrás, porque los surcos no quedarían bien. Es así de imprudente para un discípulo de Jesús mirar hacia atrás o volver atrás. Por eso la carta a los Hebreos dice: nosotros no somos de los que retroceden. Es decir, porque eso no le va a agradar al Señor, si somos discípulos del Señor. Entonces el versículo está diciendo esta verdad. Entonces aquí la actitud indecisa de este discípulo era una indicación de su falta de compromiso en la obra de Dios. Hermanos, si usted ve, los tres tienen falta de compromiso con el Señor. Y aquí, y por último cerramos, no hay que mirar atrás porque no está permitido. Debemos olvidar ciertamente lo que queda atrás. Dice la carta a Filipenses capítulo 3, versículo 13. Pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se puede explicar esto a un inconverso, digamos, que por ejemplo cuando le dice: no, que deja que los muertos entierren a tus muertos? Tú me sigues en esa palabra que Jesús le dijo así, porque mucha gente dice: no, ¿cómo va a ser que vas a preferir allá? O sea, hablando ya como los inconversos piensan de una manera, ¿verdad? O una idea cómo poder explicarle esto ya en una forma más clara a un inconverso de eso de que Jesús le dijo que los muertos entierran a sus muertos. Bueno, hermano, una de las respuestas sería es que cada persona va a dar cuentas ante el Señor. Es decir, esto es personalmente. Por ejemplo, si nuestros padres, por un ejemplo, mis padres son de una religión, pero yo
yo quiero servir al Señor y ellos me dicen que no, que yo no puedo, que los cristianos aquí, que aquí solo quieren tu dinero, que no sé qué. La respuesta, una respuesta sería, es que cada persona va a dar cuentas al Señor. Y es decir, las personas que, por ejemplo, no quieren servir al Señor, sería la respuesta, no quiero confundir más, sería la respuesta esa, que cada persona es responsable, va a dar cuenta de sí mismo. Es decir, esto es una decisión personal, y el Señor cuando dice, se lo aplica a un discípulo y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, que cada quien va a dar cuenta delante del Señor. Es decir, los hijos no van a dar cuenta de los padres, ni los padres de los hijos. Sería una explicación para poder darle a una persona, refiriéndonos a ellos. Bueno, hermano. No me quedó claro cuando dijo que Jesús había establecido una diferencia entre un discípulo y un verdadero cristiano. Porque usted puede ser creyente y no tener compromiso. Pero ¿es discípulo o no es? Vaya, el discípulo verdadero, y el Señor lo hace, el discípulo le está diciendo que debe tomar la cruz del Señor cada día y comprometerse con el mensaje del Evangelio, con la predicación del Evangelio y con el Señor. Pero hay personas que han creído en el Señor que no tienen compromiso. Entonces esos no son cristianos. Son creyentes, pero no han tomado el compromiso. El discípulo... En este caso, el discípulo es el que hace la obra de Dios. Exactamente. El creyente es uno como que viene, ¿verdad? Se congrega. Y así. Sí. ¿Se salva o no se salva? No, es que no estamos hablando de salvación, ya es otro. Estoy hablando que si es creyente verdadero, ha creído verdaderamente en Cristo, pero no tiene compromiso. Vean, entonces en cambio el discípulo verdadero ha creído en Cristo, pero se ha convertido en un discípulo, ha tomado responsabilidad y anuncia el mensaje del reino de los cielos, es decir, toma su cruz cada día y toma el compromiso de servir al Señor. Los dos son creyentes verdaderos, pero uno es creyente solamente verdadero, ha creído verdaderamente en Cristo, pero otro ya es discípulo. Podemos decir, una persona nueva es un creyente que todavía no se ha convertido en un discípulo. O un creyente puede tener mucho tiempo, es un creyente verdadero, pero no tiene compromiso con el Señor. Ahora las hormiguitas que uno van encima de lo que dice y lo otro lo va arrancando. Es decir, hermano, sería una parte como esta. Vean, con Jesús andaban muchas personas y muchos creían en Jesucristo, pero no todos eran discípulos. ¿Sí? Sí, explicamos. Muchos eran creyentes, porque la iglesia se forma de creyentes, pero de los creyentes, estos creyentes más tarde, cuando empiezan a madurar, a conocer más del Señor, se convierten en discípulos y toman responsabilidad. Es decir, el creyente verdadero, el discípulo verdadero es creyente, pero también se ha convertido en un discípulo. Los dos son creyentes verdaderos, pero este se ha convertido en un discípulo verdadero. Entonces, es ahí pero los dos, cuando hablamos de salvación, ya estamos hablando, los dos han creído en Cristo, los dos han reconocido al Señor como su Salvador, pero uno ha tomado responsabilidad de anunciar el mensaje del Evangelio. Otro sí se involucra, pero no hay compromiso. Pero no vamos a decir que él no es creyente. Y que también depende, como dijo cuando dio los talentos, a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Sí. Porque hay hermanos que no trabajan el ni talento. para predicar, ni para enseñar, ni entonces, en este caso, ¿verdad? Y el otro que entiende más rápido, por decirlo así, el mensaje, como usted dice, haga compromiso. Exactamente. Aquí el punto, hermano, es el compromiso. Porque el discípulo toma compromiso. El otro sí, pero no. Para esos tres
Pero ¿cómo se le aplica aquí como dijo Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. De lo que estábamos hablando de los cristianos que no agarra compromiso y el cristiano que agarra compromiso. Pero es posible que este creyente verdadero más tarde pueda pasar a ser un discípulo verdadero. Y si no, Y el concepto de discípulo, hermano, entendemos que es agarrar las enseñanzas de Cristo, ¿no? Sí, el discípulo, también el término es alguien que aprende, ¿verdad? Pero aquí el discípulo se está hablando al que toma la cruz o la responsabilidad de anunciar el reino de Dios. No es simplemente el de aprendizaje, ¿verdad? Sino que la palabra discípulo o tiene no solamente uno que aprende, sino ya hablando del discípulo que estamos hablando, él habla del que toma el compromiso, el que toma la cruz cada día al Señor y le sigue y anuncia el reino de los cielos. Por ejemplo, usted ve aquí y le dice: deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia. Es decir, anuncia el reino de los cielos, porque Jesús no quería que solamente fuera un creyente, sino que tomar el compromiso de llevar el mensaje del Evangelio. Por eso es la diferencia. Vemos que los discípulos, bueno, más tarde, los apóstoles, tenemos a los 70. Jesús delegó a 70. Estos eran discípulos ya, que habían sido entrenados para el ministerio, pero había muchas más personas que creían en Cristo. Entonces, hay niveles. Quizás no sería de niveles, digamos, sino sería de compromiso. No que un hermano es más que otro, no. Hablamos de compromiso. Porque hablar de niveles, estamos diciendo unos valen más y otros menos, no, hablamos quién tiene el compromiso. Hay hermanos que están más comprometidos que otros, pero eso no hace que los otros valgan menos, sino que cuando el Señor venga, va a pagar a cada uno según sea su obra. Eso es el punto final. Entonces, pero esa es la diferencia. Continuamos. Entonces, y vamos a ir cerrando ya con esta lección aquí. Y la siguiente que tenemos aquí es la limpieza del templo. Hemos estado hablando de los discípulos. Todos ellos rechazaron a Jesús. Los samaritanos rechazaron, el primero, el segundo y el tercero, el impulsivo, el enredado y luego el último que vimos, el inconstante. Entonces, pero aquí vemos a Jesús en su camino a Jerusalén, y luego cuando él llega a Jerusalén hay algo que presenta acá la escritura, y vamos a ir a Juan 2:12 rápidamente y vamos a ir cerrando ya con esta primera lección. Juan 2:12 dice la escritura: después de esto descendieron a Capernaum él y su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y dice: y subió Jesús a Jerusalén. Él sale de Capernaum a Jerusalén. Esto sucedió después de las bodas. Dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces aquí habla, algunos dicen que primero al principio del ministerio Jesús hizo una limpieza, pero luego 3 años más tarde hizo otra limpieza, pero no es así. Comparándolos, habla solamente de una limpieza. Algunos dicen que 2, pero consideramos que es una limpieza lo que Jesús hace acá. Entonces Jesús estaba indignado cuando llega a Jerusalén por lo que estaba pasando. Había mucha discusión si 1 o 2
limpiezas, dado que los sinópticos colocan el hecho al final del ministerio, pero Juan lo coloca al principio del ministerio. Y esto pues no hace diferencia. Generalmente se supone que Juan lo puso antes por motivos simbólicos, pero no es imposible que haya recibido otra limpieza después de otros 3 años, hablando de la limpieza en el templo. La misión de Jesús era limpiar los abusos de los judíos, y eso es lo que está haciendo acá. Vea, algunos dicen Jesús empezó a azotar a los cambistas. Se considera que el látigo era para el ganado, para los bueyes y para las ovejas y todo ello, pero todo lo que había ahí, algunos dicen que era para castigarlos a ellos, pero es más considerable que sea para controlar los animales que estaban ahí. Entonces la misión de Jesús era limpiar los abusos del judaísmo. ¿Por qué razón, hermano? Porque en la Pascua venían de diferentes partes podemos decir del mundo, venían de diferentes ciudades a Jerusalén a celebrar la Pascua, los judíos que estaban dispersos y de otras nacionalidades venían, y para no traer desde su lugar nativo las palomas, los bueyes o las ovejas para ofrecerlas en sacrificio o holocausto en el templo, ellos las compraban en el templo, a las afueras, y ahí ellos traían mucha moneda de diferentes, y ahí en el templo se las cambiaban, pero habían abusos, es decir, la moneda de otras ciudades se devaluaba, entonces los cambistas abusaban de los demás personas o de los visitantes o de los que venían a la Pascua en Jerusalén. Entonces las palomas, un ejemplo, si allá en su ciudad valían 2 dracmas o 1 denario, un ejemplo, aquí en el templo se las vendían en 5 o en más, y ahí estaba el abuso. Entonces Jesús no estaba permitiendo, es decir, en realidad no era simplemente un negocio, lo que estaba ahí era una estafa, estaban abusando. Es decir, imagínense las ovejas y los bueyes a la afuera del templo, con hambre, a mediodía, con un ejemplo, con sed. ¿Cuál era el ruido que había alrededor del templo? Todo aquello era, hermanos, donde hay animales, hay pasto, hay muchas cosas. Entonces, al ver Jesús esas cosas, se indignó, se enojó. Entonces, y además los abusos que hacían con las personas que venían de otros lugares. Entonces, prácticamente los judíos estaban estafando, estaban robando. Entonces, pero por la necesidad de ofrecer un sacrificio o traer un palomino para el templo, ellos tenían que comprarlo. Entonces devaluaban la moneda. Entonces los atrios del templo se convirtieron en un mercado ruidoso para cambiar moneda y vender animales. Eso es lo que era el templo. Amén. Entonces, hermanos, en otras palabras, el templo, la casa de Dios, la prioridad no debe de ser otras cosas sino la adoración al Señor. El templo no debe de ser este lugar ha sido dedicado para la adoración al Señor, pero no para hacer otras cosas que el Señor no ha permitido. Entonces, esa es la discusión que hay en el templo, y esto lo vamos a volver a tocar más tarde posiblemente, para hablar acerca de esta limpieza del templo. Pero eso es lo que estaba pasando ahí. Pero rápidamente pasamos a la conversación con Nicodemo. Amén. Más tarde vamos a ver si él se convirtió. Entonces, ¿qué nos está enseñando? Sabemos lo que dice la Escritura. Vaya conmigo a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, veamos los primeros versículos. Amén. Dice la Escritura: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dice que si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. En la segunda parte le dice: si no nace de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo era un fariseo, miembro del concilio de Sanedrín judío, un grupo de líderes religiosos que Jesús y Juan el Bautista criticaron a menudo por su hipocresía. También Nicodemo indagaba y creía que Jesús tenía respuesta, aunque era un erudito, pero Jesús buscó a Jesús para instruirse y para saber tener una opinión más cercana. Rápidamente vemos estas cosas. Nicodemo fue a Jesús, pese a que pudo haber enviado a otros de sus asistentes para que fuera y preguntara, pero él fue personalmente. También quiso examinar a Jesús personalmente para distinguir entre el hecho y el rumor, es decir, entre la realidad y los rumores. Quizás tenía por sus colegas fariseos criticaran su visita, y por eso fue cuando ya era de noche. Y lo vemos aquí. Vaya conmigo rápidamente Juan 7:50 al 53. Juan 7:50 al 53. Si alguien lo encuentra rápido, por favor, léalo. Dice la Escritura, Juan 7:50. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Amén. Cada uno se fue a su casa. Amén. Vemos aquí cómo ellos hablan acerca de Galilea, hablando y cómo menospreciaban también a Nazaret. Pero aquí Nicodemo está hablando acerca de que se escuchara a Jesús. Vemos que Nicodemo como que está intercediendo por Jesús aquí. Entonces, hablando, porque él ya había estado con Jesús noches anteriores. Y finalizamos con esta conversación en Juan, capítulo 19, versículo 38. Si alguien puede leerlo, por favor. La necesidad del nuevo nacimiento era un desafío al derecho de Nicodemo de hacer una afirmación sobre Jesús en un plano puramente humano. Parece ser que Nicodemo se hizo un seguidor de Jesús en secreto, según dice la Escritura aquí en Juan 19, 38 y 39. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Mucho, hermanos. Esto era mucho dinero lo que Nicodemo estaba haciendo. Entonces, por esto se considera que Nicodemo más tarde creyó en el Señor Jesús, después de que tuvo la conversación con él. Entonces se considera que él era un discípulo, pero secretamente. Y así había muchos. Entonces ellos toman la responsabilidad. Nicodemo estaba desde su puesto, donde él estaba sirviendo, estaba tratando de que Jesús no fuese hostigado por los gobernantes de ese tiempo. Él está intercediendo. Entonces, pero él secretamente estaba sirviendo al Señor o siendo un seguidor del Señor. Y lo vemos más tarde, hermano. José de Arimatea también, dice la Escritura aquí
que él era, pero secretamente, es decir, era un discípulo de Jesús, pero secretamente. Es decir, y ellos toman la responsabilidad, el pedir a el cuerpo del Señor Jesucristo acá, y pues toman la responsabilidad y lo llevan y lo ponen en un sepulcro. Entonces era una gran responsabilidad. Ellos podían hacerlo porque era gente muy importante que era escuchada por los gobernantes en ese tiempo. Entonces, y por esa razón se llevaron a Jesús y lo pusieron en la tumba. El Señor tenía todo ya muy planeado, y el Señor sabía cómo iba a suceder todo esto. Entonces, se le considera que esta conversación con Nicodemo, el Señor pudo llegar con el mensaje y poder llegar al corazón de Nicodemo. Entonces, hermano, luego aquí vamos a entrar a otro tema más tarde.